Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. Soy Elías Huerta y les agradezco su confianza para una nueva entrevista, un nuevo programa vía digital aquí de Foro Jurídico, las acostumbradas entrevistas los jueves en la noche, pues para ir conociendo más directamente, más de cerca, el acontecer jurídico político nacional en temas que a todos nos interesan. Bueno, pues hoy tenemos un tema de la mayor importancia. Como ustedes saben, estamos viviendo momentos difíciles, momentos muy, pues muy polémicos en la academia, en el foro jurídico, en la vida política, en la opinión pública, con la actitud que ha venido tomando el titular del Poder Ejecutivo, pues contra muchas instituciones, contra la democracia, pero de manera señalada contra algunos organismos autónomos, constitucionalmente autónomos, que son pues producto de luchas ciudadanas, no de 2, no de 3 años, sino de casi 4 décadas, en la que se han venido consolidando este tipo de instituciones que la ciudadanía ha venido, por la que ha venido luchando la ciudadanía, por la que hemos venido varias generaciones de mexicanos luchando y creando instituciones. Y pues hoy está bajo amenaza no solamente el INE, no solamente la autonomía del Poder Judicial de la Federación, sino también un importante organismo relativamente reciente de la estructura jurídico-político mexicana, como es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y pues hoy nos va a acompañar, nos hace el honor de acompañarnos el comisionado presidente de este instituto, que recién acaba de ser nombrado, ya nos platicará, el maestro Adrián Alcalá Méndez. Bienvenido, Adrián, me da mucho gusto tenerte aquí una vez más en Foro Jurídico. Felicidades por tu reciente designación por parte de tu... Muchísimas gracias. Muy buenas noches, mi querido Elías. Gracias, por supuesto, por la invitación y platicar en este gran foro jurídico y, por supuesto, para toda la comunidad jurídica y no jurídica que ve precisamente este programa de gran proyección para hablar sobre temas específicos que tienen impacto en la vida nacional. Gracias de verdad porque a través de este tipo de espacios, pues se permite o se crea precisamente participación ciudadana. Al contrario, te agradezco a ti, déjame iniciar el programa agradeciendo tu participación y también agradeciendo a los amigos, a las amigas que se nos están conectando poco a poco desde diferentes partes de la República, a quienes nos siguen a través de Facebook Live también. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Ya tenemos aquí algunas participaciones, amigos que se conectan con nosotros desde el Estado de México, desde la Ciudad de México, desde luego, desde Michoacán. En fin, sobre la marcha iremos comentando. Y, y claro que para nosotros es muy importante, Adrián, como académicos que compartimos estas actividades contigo, pues lo que está sucediendo en el INAI es un problema al que le hemos venido dando seguimiento, este ataque frontal que ha tenido el gobierno federal, el gobierno de la Cuarta Transformación, con este ánimo, con este intento de, pues, de que desaparezca la, el INAI. Mira, Oscar Puccinelli nos está saludando desde Argentina. Gracias, Oscar, por estar aquí presente. Y bueno, gracias de veras por venir a platicarnos de los retos que tiene el instituto como pues un órgano fundamental ahora de la democracia mexicana y particularmente pues tú como su presidente recién designado, cuáles son los retos que enfrentas para superar las adversidades que hoy están presentes en el instituto. Déjame comentarles a nuestro auditorio, aunque tú eres bien conocido, que básicamente eres licenciado en Derecho, maestro en Amparo, estás terminando ya tenés tus estudios de doctorado en Derecho, así es que pronto esperemos que nos acompañes en la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Tengo el gusto de encabezar. Eh, es también colega docente universitario de la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista desde luego en temas que tienen que ver con la transparencia y con la
defensa de la protección de los datos personales. Adrián, pues ha sido el primer comisionado presidente del Instituto de Transparencia de su natal Baja California, y en noviembre del 2020 fue nombrado por el Senado comisionado de este instituto fundamental de la democracia mexicana. Termina hasta noviembre del 2027 y apenas en los últimos días de diciembre pues fue designado presidente, comisionado presidente, como les comentaba, para el periodo de 2023-2026. Me está tocado como comisionado una época difícil, como presidente todavía más difícil, mi querido Adrián. Me gustaría que nos comentaras un poco para empezar tu participación. Bueno, entendemos que hiciste la presentación de un proyecto de trabajo en medio de esta situación de adversidad con tus compañeros que finalmente eligieron presidente. Coméntanos muy brevemente para que después vayamos con los retos, con las circunstancias que actualmente tiene el instituto. ¿Cuáles son los principales trazos que tiene el programa que estás presentando para tu presidencia, y sobre todo esta idea de acercarte cada vez más con la ciudadanía, con la sociedad, con el presidente del INAI, pues para fortalecerlo en esta difícil etapa en que está prácticamente bajo acecho, bajo amenaza el instituto? Adelante y bienvenido. Muchísimas gracias, Elias, de nueva cuenta. A ver, la verdad es que hay que partir de una autocrítica. Nuestro país, primero, enfrenta actualmente grandes retos en diversas esferas que van desde lo social hasta lo político y, por supuesto, lo económico. Esto viene a incidir en un contexto en donde los desafíos a nuestra calidad democrática en las instituciones son cada vez más constantes, por lo que tú además comentabas, porque hay serios ataques y severos ataques, de lo cual obviamente todos conocemos y todas conocemos desde la conferencia matutina. Incluso, pues obviamente se presenta un paquete de reformas constitucionales el 5 de febrero por parte del titular del Ejecutivo Federal. Por eso es que considero que México necesita consolidarse como un país de instituciones y no de personas. Estaríamos ahorita, la necesidad, más bien dicho, la más apremiante debería de ser cómo transformamos a las instituciones para estar obviamente más cercanas a las personas, por supuesto, dar un mejor servicio desde la visión de que somos servidores públicos y no yéndonos a determinar sobre la prevalencia de una institución o no una institución. Entonces, por eso creo que México debe, y soy convencido que México debe consolidarse como un país de instituciones. Y en esta tarea, el papel del INAI resulta, desde nuestra óptica, fundamental, porque es una figura de regulación independiente, que es autónoma, que es imparcial y que sirve precisamente para equilibrar la concentración del poder. El INAI tiene varios papeles y varios roles o varias cachuchas, si me lo permites, o me lo permiten. Es una instancia que garantiza que precisamente a través de la transparencia y del derecho de acceso a la información sirva precisamente de medio o mecanismo para controlar la gestión pública. Y por eso es que, pues obviamente la gente pide información sobre el ejercicio del gasto, sobre el presupuesto, sobre funciones, sobre contratación, es decir, la vertiente de fiscalización o de Contraloría Social. Pero por otro lado, al ser también una instancia que garantiza este derecho, sirve a las personas para que sea un puente a través del ejercicio del derecho de acceso a la información para ejercer otros derechos que impactan la vida más cotidiana de las personas. Si quieres, más adelante abordamos este tema. Y por otra parte, también sirve para garantizar los datos personales de todas y de todos quienes entregamos día con día nuestros datos personales en diferentes vertientes, desde los datos quizá a lo mejor, pues obviamente más obvios como el nombre, hasta otros más internos como el número de teléfono, el correo electrónico, hasta los sensibles o hasta los datos sensibles. Entonces, para eso sirve precisamente el instituto. Entonces, en el caso específico, este instituto, el INAI, el Estado mexicano no puede retroceder, no puede contar con una institución que garantiza dos derechos que son fundamentales para la vida democrática de este país,
¿Y cómo enfocamos este programa de trabajo? El programa de trabajo lo enfocamos a partir, primero, de una gran desconfianza que tiene la sociedad en las instituciones públicas. Entonces, hay que acercarnos más a la sociedad para que nos conozcan y que a través precisamente del ejercicio de los derechos pueda pues incidir en los diferentes vertientes de las cuales he platicado. Por otra parte, necesitamos fortalecer la labor al interior del propio instituto a través de la profesionalización del servicio profesional, es decir, darle seguridad a las personas en el sentido del servicio profesional de carrera. Ya lo estamos implementando, un INAI que sea más cercano a la gente a través de diferentes ejercicios que van precisamente desde ejercicios como este que estamos yendo a la sociedad a través de diferentes foros para acercarnos. Y otro precisamente que tiene que ver con la reorganización de la propia institución a partir de criterios objetivos. Y estos elementos, francamente, vienen en comunidad con todas mis colegas que conformamos el pleno del instituto. Entonces, bajo esa vertiente es que presentamos nuestro plan de trabajo 2023-2026. Se me bloqueó el micrófono. ¿Cuál es en este momento la situación jurídica que prevalece en el INAI frente a este reiterado ataque que se ha concretado en una acción, digamos, muy señalada de que el presidente de la República ha obstaculizado con su mayoría en el Senado de la República y la de los partidos afines, que se pueda nombrar a, a tres de los comisionados que ya están, pues que ya terminaron su periodo y que ha imposibilitado, afortunadamente la Corte lo frenó con una resolución histórica trascendente, pero que han estado amenazando con la paralización del instituto. ¿Cómo está ahorita el estatus de jurídico, digamos, jurídico judicial en el INAI? Estamos viendo, es una pregunta muy compleja de contestar, trataré de ser explícito, no porque no la quiera contestar, sino por la complejidad jurídica. Pero bueno, a ver, primero, es una situación inédita la que estamos viendo en el pleno del INAI. Inédita desde la creación del entonces Instituto Federal de Transparencia como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal hasta la constitucionalización de este instituto que fue en el 2014 hasta el año de 2022. En el 2022 empieza esta situación cuando dos personas que eran comisionadas concluyen su mandato constitucional. A partir de ahí empezamos a funcionar con el mínimo que la Ley Federal de Transparencia establece para poder funcionar, es decir, con 5 comisionados. Y venimos resolviendo ejerciendo todas las facultades y atribuciones que la ley nos mandata. ¿Qué pasa el 31 de marzo del 2023? Otro hecho inédito. Bueno, para empezar, primero, jamás se había prolongado tanto tiempo la falta de designación de personas comisionadas en el Pleno del INAI. El antecedente inmediato fue en el 2020, cuando dos comisionados concluyeron su mandato y se inició el proceso de selección, auscultación. Sin embargo, por un hecho obviamente único, la pandemia se paralizó toda la vida, recordaremos, se paralizó toda la vida y con ello la vida precisamente al interior del Poder Legislativo para llevar a cabo diversas actividades sustantivas. No fue hasta noviembre del año 2020 cuando fuimos electos la comisionada Norma Julieta del Río Venegas y un servidor como comisionados. Este había sido el periodo más largo que había ocurrido sin la falta de comisionados, pero se debió precisamente a hechos externos, obviamente ajenos a cualquier persona que no lo teníamos previsto. Entonces, en 2022, dos comisionados concluyen su mandato y a partir de ahí venimos funcionando con 5 comisionados. ¿Qué pasa el 31 de marzo del año 2023? Resulta que ese día concluye su mandato el entonces comisionado Francisco Javier Acuña Llamas. Y a partir del 1 de abril de este año 2023, el instituto se vio jurídicamente paralizado para poder sesionar y resolver los derechos
que cada ocasión, que cada día personas ejercen a través de la vía del acceso a la protección de datos personales, en la protección de datos personales y del acceso a la información. Nos vimos paralizados. Sin embargo, ¿por qué? Porque la ley establece que para que podamos funcionar en pleno y resolver cada semana, como lo establece la ley, que dice que cada semana sesionaremos, no podíamos resolver, nos vimos paralizados. Pero de cara precisamente a esta situación, días antes del 31 de marzo, decidimos los comisionados promover una controversia constitucional para hacer algo que jurídicamente, o más bien que en el dicho popular, está muy arraigado, el que pregunta no se equivoca. Entonces fuimos ante la Corte como máximo intérprete, siendo institucionales nosotros, y decidimos preguntar a la Corte, oye, Corte, ¿hay una facultad constitucional que le corresponde al Senado de la República designar a personas comisionadas? Desde el año 2022, 1 de abril, tenemos la vacancia de 2 personas y estamos prácticamente en la inmediatez de quedar sin la tercera persona para que entonces legalmente pueda el Pleno del INAI funcionar, y eso nos llevaría a una inoperatividad. Obviamente, esto pensamos que no iba a suceder, presentamos la controversia y por casi 5 meses, poco más de 5 meses, don Elías, nos vimos paralizados. Se paralizaron no 6,000 expedientes, se paralizaron 6,000 derechos de personas que ejercen diariamente su derecho en la vertiente de protección de datos personales o en el acceso a la información. Ejemplos como de una persona que nos dijo a través de esta solicitud que era una persona que estaba inscrita en el padrón y era beneficiaria del programa Adultos Mayores. Y quería saber desde enero por qué razón no le habían entregado las últimas administraciones correspondientes. Para muchas personas, el dinero que se les otorga a este grupo en situación de vulnerabilidad es todo su ingreso. Entonces, si eso lo traducimos, el monto que se les otorga en una cuestión, ¿y por qué no se me otorga? ¿Qué fue lo que falta? ¿Qué requisito me faltó? ¿Qué papel me falta para precisamente que se me otorgue? Imagínense todo el tiempo que esta persona no podía recibir este apoyo económico, que dicho sea de paso, es uno de los problemas más emblemáticos del actual titular del Ejecutivo Federal. Entonces, 6,000 derechos como esos se vieron mermados. Y como tú lo dices, gracias a una resolución primero de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos concedió una suspensión para habilitarnos, darnos una cláusula habilitante y entonces poder sesionar, que tiempo después, a los días, el Pleno de la Suprema Corte asumió obviamente y le ordena al Senado de la República que designe durante todo el periodo ordinario que quedaba en ese momento del 2023, periodo ordinario de sesiones, a las personas comisionadas. ¿Qué fue lo que pasó? Pues obviamente empezamos a resolver. Nosotros, hay que decirlo con mucho orgullo, no dejamos de trabajar jamás, Elías. Nuestras ponencias siguieron trabajando. Nosotros seguimos resolviendo en lo particular, en lo privado, cada caso en particular. Lo veíamos, lo analizábamos con las otras comisionadas y ya prácticamente teníamos la resolución. El día que nos habilita la segunda sala para poder sesionar, fue que resolvimos más de 6,000 derechos que estaban allá acumulados. Es decir, no nos esperamos para entonces empezar a resolver, porque también tiene un impacto directo en otra de las garantías, otro de los derechos fundamentales, que es precisamente la expeditez en la administración, en la impartición de esta justicia en sede administrativa. Entonces, nosotros seguimos trabajando y le dimos luz a estas resoluciones que venimos proyectando durante todos esos meses. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues obviamente a partir de ese momento, nosotros como instituto, pues seguimos resolviendo semana tras semana con 4 personas los derechos. Ahorita prácticamente jurídicamente estamos funcionando con 4. Pero además debo decirte con mucho orgullo que hoy, gracias a nuestras colaboradoras y colaboradores, estamos resolviendo en un tiempo menor al promedio que se tenía incluso con la integración de 7. Actualmente estamos resolviendo en un tiempo promedio de 28 días, cuando la ley nos establece la posibilidad de resolver en 60 días. Entonces, quiere decir que estamos resolviendo en el menor tiempo posible con más cargas de trabajo, lo cual no es un pretexto, al contrario, para eso funcionamos, para eso servimos, pero lo que quiero decir, estamos comprometidos con los derechos de protección de datos personales y la garantía del acceso a la información. Otra cuestión, en esta situación, por primera ocasión en la historia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una institución de un Estado va y reclama ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a un poder del propio Estado por no cumplir con su mandato. Normalmente son personas o colectivos que demandan a un Estado por
ciertas violaciones. Nosotros fuimos, obviamente en colaboración con algunas organizaciones de sociedad civil, entre ellos Fundar, Artículo 19, a hacer este reclamo en noviembre del año pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos en espera de que esta situación se resuelva por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O ¿Qué sea, fue la resolución? en este caso el agravio es contra el Senado de la República que no resuelve. Exactamente, es lo que estamos ahorita precisamente en espera de que la comisión resuelva. Ahora, la Suprema Corte, el Pleno determinó que habría que designar a personas comisionadas en el periodo ordinario que concluyó en diciembre del año pasado. Como sabemos, se llevaron a cabo diferentes rondas de votación, no se llegaron a los consensos para designar a por lo menos 2 personas comisionadas en virtud del amparo de nuestra querida colega, hoy secretaria técnica del Pleno. Entonces, no pudieron llegar a ese consenso y el Senado de la República determinó concluir el proceso y le notificó a principios de este año a la Suprema Corte, por conducto de la ministra presidenta, que se había agotado el procedimiento, que lo habían declarado ya cerrado y que no habían logrado los consensos. Además de eso, también hay una serie de amparos que ha promovido el Consejo Consultivo del INAI por conducto de su consejero presidente, el doctor Francisco Ciscomani, que ya le ha ordenado al Senado de la República que designe a las personas comisionadas y que notifique precisamente cuál es el estatus. Ayer tuvimos conocimiento en diferentes medios de comunicación y hoy nosotros oficialmente recibimos la notificación en donde la señora ministra presidenta de la Suprema Corte se pronuncia sobre la petición que hizo a mediados de enero la presidenta de la mesa directiva en el sentido de no tener por cumplida la sentencia, palabras más, palabras menos, y le dice, ¿sabes qué? No, yo no me puedo pronunciar, no te puedo otorgar una prórroga porque es una facultad que no me corresponde y en consecuencia es una decisión que tomó el Pleno de la Suprema Corte y le ordena que en el plazo de 10 días le acredite precisamente cuál es el estatus que guarda la designación o que acredite con las constancias haber convocado para la designación correspondiente. En síntesis, tenemos una situación inédita materialmente y jurídicamente hablando. Esta resolución que adoptó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto en la sala como en el Pleno, resulta un gran precedente para el futuro de la defensa y tutela de los derechos humanos. Es decir, que es una instancia colegiada, un organismo constitucionalmente autónomo que funciona de manera colegiada, que son prácticamente todos, excepción obviamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La falta de designación no puede llevar a cabo el entorpecimiento o la inhabilitación, porque la Corte lo dijo, estamos hablando de derechos humanos y entonces no se pueden ver limitados los derechos humanos por intereses políticos. Y es así como funcionamos actualmente, sin derecho, perdón el paréntesis, a enfermarnos, a ninguna situación, porque la resolución dijo, a ver, tienen que estar presente la totalidad de los designados, pues somos los 4, ¿no? Entonces, venimos funcionando semana tras semana, ahí están los resultados, obviamente con el compromiso de defender y de hacer guardar la Constitución como lo protestamos en su momento. Fíjate, yo tenía la inquietud, te lo iba a preguntar, pero ya me lo contestaste, cómo había sido este proceso de rezago. Ya nos dijiste pues que sí estaba el rezago, pero ustedes siguieron trabajando y en el momento que tuvieron legalmente la condición de actuar en pleno, pues salieron rápido los asuntos. Y por otro lado, también preguntarles que si no ha sido complicado o que se ha detenido la marcha del instituto por ser 4 y no 6 o 7. Pero bueno, ya lo respondiste, me da mucho gusto que estén haciendo, como suele suceder en épocas difíciles de austeridad o de otras condiciones adversas, hacer más con menos. Sin lugar a dudas, ustedes están haciendo más con menos, es loable, porque sí hemos visto la presencia del instituto en todo el tiempo. Y bueno, pues no va a ser fácil porque pues le sigue lloviendo sobre mojado, como dice el refrán popular, porque ustedes peleando, la Corte tratando de hacer valer sus resoluciones pues en la defensa de los derechos humanos de los mexicanos o de todas las gentes que vivimos en este país, y de repente pues viene una nueva eh, eh,
digamos, una nueva acción en la que se sigue amenazando al INAI de mayor envergadura, que es la presentación de esta iniciativa, que quiero que nos comentes un poco sobre tu opinión y lo que, hacia dónde crees que vaya o en qué consiste particularmente por lo que hace el INAI. Sabemos que es un conjunto de iniciativas que manda el presidente de la República para desaparecer todos los órganos constitucionales autónomos, para pegarle un tiro de gracia a la autonomía del INE, para pegarle también a la independencia y autonomía del Poder Judicial, con una aberrante, lo hemos analizado aquí, pretensión de que sean electos popularmente los jueces, juzgadores y ministros de la Corte. Y bueno, la verdad es que ha sido muy difícil y va a seguir siendo muy difícil. Pero bueno, tú, por un lado, tú has manifestado pues que darán la batalla hasta las últimas consecuencias, la están dando, me da mucho gusto. Vale que te lo digan las organizaciones académicas y en el foro, estamos de la mano de ustedes apoyando estas acciones, iniciativas, porque tenemos que defender las instituciones democráticas del país. Pero bueno, por qué crees tú que, que sigue habiendo esta campaña de desprestigio y, y que pues lo que hacen ustedes, ya lo explicaste de alguna manera al principio, pues les es incómodo al poder público, a las autoridades que cada vez quieren tener más el control del poder y que menos sean vigilados en sus actos de corrupción, de abuso de poder, de, de opacidad? Es una paradoja que uno de los principios fundamentales en los que se sustenta el proyecto del presidente López Obrador desde hace más de 15 años, cuando empieza este gobierno, y lo reitera casi todos los días, es el combate a la corrupción, y cada año estamos atrás en los índices internacionales que miden estas cuestiones en materia de combate a la corrupción. ¿Qué nos podrías decir así un poco armando todos estos elementos, mi querido? La verdad es que interesante la pregunta, don Elías. Creo que no hay respuesta más que, o sea, mi percepción es, como tú le dices, una incongruencia, porque el presidente de la República abanderó esta causa durante todo el tiempo que hizo campaña para llegar a la presidencia de la República, y hoy que está en el poder desde los primeros días, empezó un ataque sistemático contra el Instituto Nacional de Transparencia. Hoy se ve cristalizado con las reformas que presentó, el paquete de reformas que presentó el 5 de febrero pasado. ¿Por qué puede ser? Porque somos incómodos en muchas ocasiones al poder. ¿Y por qué en muchas ocasiones? Porque nosotros no hacemos la solicitud de información. Contrario a la narrativa del presidente de la República y diferentes servidores y servidoras públicas, no nos levantamos los días en la mañana, un servidor y mis colegas comisionadas, a ver a quién le vamos a pedir información. Nosotros resolvemos, somos una especie de tribunal en sede administrativa en donde a partir de una petición, una respuesta, hay una inconformidad y nosotros resolvemos, pero nosotros estamos revisando además quién está pidiendo la información por varias razones. Primero, el ejercicio del derecho de acceso a la información es un derecho que se ejerce de manera anónima. Nosotros no revisamos quién está pidiendo la información ni qué interés jurídico tiene o qué interés legítimo, porque la ley lo prohíbe. Nosotros resolvemos con base en las constancias que existen en autos, en el proceso, y entonces visibilizamos y le damos causa. Las personas que ejercen este derecho de acceso a la información, una vez que tienen información, pueden realizar diferentes, el ejercicio de otros derechos, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la salud, el derecho al libre tránsito, el derecho a un medio ambiente sano. Por ejemplo, han pedido mucha información sobre, entre otras cosas, la contaminación del río Bacanuche en Sonora, cuando hubo lamentable contaminación, y que se dijo que iba a haber un programa de apoyo para el saneamiento. Precisamente la gente quiere saber, las personas que viven en las riberas o aledañas a este río, que es un gran río en Sonora, pues si ya está descontaminado, los niveles de contaminación, porque ellos alimentan a sus animales de ahí, o a lo mejor siembran de esa agua, o lo utilizan para un consumo humano, y eso puede tener un impacto precisamente en la alimentación del ganado, o en la alimentación, o en el riego precisamente del producto, y no vender un producto contaminado. Pero también hay solicitudes de información que tienen que ver
con, por ejemplo, cuáles son las carreteras más seguras, personas que han dicho que son titulares, más bien propietarias de servicios de logística, de transportación de mercancías. Lo hemos vivido hace unos días, precisamente a nivel nacional. Los transportistas se manifestaron por la inseguridad. Previo a ello, hay solicitud de información en donde piden cuáles son las carreteras más seguras, los horarios más seguros, si es posible que los acompañen la Guardia Nacional o policía. Es decir, la vertiente del derecho es infinita. Personas que han ejercido el derecho para mejorar un trámite, para mejorar un servicio. Entonces, yo creo que también el presidente parte de premisas no correctas. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos asediando al poder público. Durante la historia del IFAI-9, por ejemplo, contrario a lo que dice el presidente de la República, desde la primera resolución que se solicitó información sobre los créditos cancelados o condonados, la información fue pública por un principio de rendición de cuentas. Fueron tantos los precedentes que en el 2015 esta obligación se convirtió o ese precedente se convirtió en ley, de tal manera que hoy es obligación desde el 2015 del propio sistema de administración tributaria que publique a través de su plataforma, la Plataforma Nacional de Transparencia, las personas que se han visto beneficiadas con la cancelación o con la condonación de créditos fiscales. Y digo beneficiadas porque no están contribuyendo al gasto público como tú lo haces o como lo hago yo. Esas personas, por alguna razón, se les cancelaron los créditos, no están aportando al erario público como lo dice la propia la Constitución. Esta información siempre ha sido pública. Y por otro lado, también recordar que en todas las administraciones federales, desde la creación del INAI, del IFAI en 2002, ha habido grandes casos de corrupción. No es en contra de un partido o una corriente política. Durante la administración del presidente Vicente Fox, el caso más escandaloso fue el Toalla Gate. El caso de la Estela de Luz durante la misión del presidente Felipe Calderón, del presidente Enrique Peña Nieto, la Casa Blanca, la estafa maestra, Socavón Express y lamentablemente infinidad de otros casos. Hoy también se han documentado, pero no es un tema que a nosotros estemos en búsqueda. Nosotros resolvemos sin ver quién está pidiendo la información ni tampoco qué va a hacer con la información pública. Entonces, creo que el presidente parte de esa idea que no es correcta. Y por otro lado, la falta de conocimiento de la utilidad social que tiene el instituto. Te planteo un caso, tan rápido, muy rápido. Hace poco, en el pleno del instituto, resolvimos un asunto en donde una mujer que dijo ser o residir en Yucatán le pidió a la clínica del IMSS, perdón, su expediente clínico y nos dijo que una persona de edad avanzada, con cáncer y ser mujer y que le pedía que el expediente clínico que lo necesitaba para otro trámite, no lo sabemos para qué, puede ser otra consulta médica, ¿sí? No el hecho de que carezcas de recursos no significa que no te puedan dar otra opinión médica, que era su expediente que constaba de más de 150 fojas y que se lo dieran gratis. La ley de protección de datos personales y la de acceso a la información permite que nosotros como autoridades interpretemos y resolvamos para dar condiciones de accesibilidad. Si hay elementos para determinar y exentar del pago de derechos, lo tenemos que hacer. Por supuesto que el Instituto Mexicano de Seguro Social le dijo, no sabes que no te puedo exentar, porque no vio precisamente con perspectiva de género que se trataba de una mujer en situación de vulnerabilidad y que además no tenía los medios económicos. ¿Qué fue lo que tuvo que haber hecho? Pues obviamente decirle, a lo mejor requerir más constancias, una investigación. Llegó ante nuestra ponencia, lo propusimos al Pleno, se le va a entregar ese expediente en copias certificadas gratuitas, sin costo alguno, y esta persona podrá ejercer su derecho a la salud. Es decir, casos como este hay miles en donde no tiene la sensibilidad o la visibilización el titular del Ejecutivo Federal y no ve la utilidad social. Contrario a su dicho, nosotros tenemos una utilidad social para todas y para todos, y no solamente en comunidades, más bien en poblaciones que estamos en una ciudad o juntos en una ciudad o una zona conurbada, sino también en las poblaciones más alejadas y en grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces, creo que el presidente parte de premisas falsas a las cuales obviamente hay que visibilizarlas. Pues yo creo que con la misma respuesta la darías frente a otra inquietud que tenemos y que te lo planteo. Dice el presidente que lo quiere desaparecer, particularmente al INAI, más allá de a todos los organismos autónomos, y todo lo que implica que él no pueda controlar
lo quiere desaparecer, ¿no? Pero él dice, afirma, insiste en que hay que desaparecer al INAI porque es inútil. Tú ya has dicho por qué no, pero si quieres hacer un resumen apretado, y que es muy caro. Y creo que tú has por ahí expresado algunas reflexiones en relación a estos dos puntos. ¿Qué nos dirías? Mira, el INAI le cuesta a cada mexicana y mexicano 7 pesos al año, cercano a los 8. El presupuesto del INAI de hoy en día, que es de 1,097 millones de pesos, representa el 0,06% del presupuesto de egresos de la Federación. Dicho de otra manera, el presupuesto para visibilizar y en esta cadena del combate a la corrupción y la prevención a la corrupción, somos el primer eslabón o el primer peldaño, sin el cual no se puede iniciar otros procedimientos como de investigación por parte de los órganos internos de control o por parte precisamente de las fiscalías y llegar a una sanción. Entonces, lo que cuesta el instituto, más bien la inversión que le cuesta por parte de la sociedad mexicana es de 0,06%, 8 pesos aproximadamente al año por cada mexicano. No son 8 pesos diarios, no son 8 pesos mensuales, son 8 pesos anuales al año. ¿Qué significaría si el presupuesto del instituto, y quiero ser muy claro, yo estoy a favor, obviamente, y mis colegas también, de que nuestros adultos mayores, en su última parte, en la jubilación, tengan una pensión digna, porque son un grupo en situación de vulnerabilidad histórica. Entonces, tienen que tener, por supuesto, las condiciones adecuadas para tener una vida, una vejez digna, ¿sí? Porque dieron su servicio al país, trabajando precisamente en diferentes instancias. Si ahorita el instituto lo partiéramos, es decir, el instituto desapareciera, solamente alcanzaría para cada persona que ahorita es beneficiaria, o más bien jubilada, pensionada, 17 pesos anuales. No 17 pesos diarios, 17 pesos anuales y ya. Se necesitan más de 1,200 veces el presupuesto del INAI para satisfacer toda la pretensión. Entonces, yo creo que hay que partir de ideas y de datos duros, y que obviamente la transparencia a lo mejor puede costar, pero la corrupción cuesta más. Lo vimos ayer, perdón, con el informe de resultados de la Auditoría Superior de la Federación, Segalmex, 38,000 millones de pesos. Hemos visto casos de corrupción, y tú lo decías ahorita, Elías, cada año, lamentablemente, en el índice que realiza Transparencia Internacional, la percepción de la corrupción en México sigue o seguimos retrocediendo como país. Entonces, hay una percepción de corrupción, y percepción en consecuencia de no confianza, y por eso es que hay que fortalecer a las instituciones. Las instituciones se tocan, sí, pero para mejorarlas. No se tocan para destruirlas. Se toca para que permanezcan, pero para que mejoren el servicio público. Bien, bien, pues son cifras interesantes. Yo agregaría un poco que he venido dando seguimiento a este tema desde que se ha ido consolidando el instituto. Pues hay un gran reconocimiento, no solamente nacional, sino internacional, del trabajo del instituto, de la ley que regula, y la verdad es que yo no sé de dónde están inventando que es caro, que es inútil, cuando que es un instrumento de la democracia mexicana que, insisto, es una conquista ciudadana. No solamente es un tema de cuestiones jurídicas o periodísticas, que no es un tema verdaderamente trascendente. Y, y bueno, en este marco de tanta complejidad, y arrancando tu presidencia, ¿cuáles serían, focalizados en tres, los grandes retos que identificarías en tu presidencia? O sea, ¿qué estarías aplicado en este año difícil, donde van a enfrentar la posibilidad de una reforma que amenace la existencia del instituto, y frente a un escenario de elecciones que polariza más, pues, la situación difícil que está hoy, que estamos viendo en el país, de divisiones, de polémica permanente? Gracias, Elías, por la pregunta. Es muy interesante. Primero, efectivamente, tú lo dijiste muy bien.
no somos una concesión del poder público. Las instituciones como el INAI en 2002 no surgen porque el entonces poder público, que detentaba precisamente un partido opositor al presidente de la República, nos haya dado a los mexicanos y a las mexicanas diciéndonos, tengan, ahora ya pueden preguntar a instituciones que van a garantizar. No, fue una conquista social, fue una conquista ciudadana y permanecemos en ese ánimo, ¿sí? Por otra parte, los retos, los planes de trabajo, pues cambian como cambia a lo mejor una ruta de navegación. Los planes eran, por supuesto, estar más cercano a la gente, pero ese plan se mantiene, por supuesto, estar más cercano. Pero hoy la prioridad es en el instituto, como presidente, junto con mis colegas, no preocuparnos por las iniciativas de ley, sino ocuparnos de las iniciativas, dar a conocer a través de los foros que esperamos que nos convoquen las y los legisladores, estos foros que ayer anunciaron que van a realizar en todo el país, que nos convoque un ejercicio de parlamento abierto, no solamente para escuchar nuestras voces, escuchar a esas personas, como la persona que te decía en Mérida, o por ejemplo la comunidad que vive, más bien los habitantes de esta colonia que viven en Tijuana, Baja California, que a través de solicitudes lograron pues obviamente tener hoy luminarios, o por ejemplo en Durango, las personas adultos mayores que tuvieron que reorientarles una línea de transporte azul para que pueda ser más accesible su transportación hacia un centro de atención pública o en Campeche. Es decir, en todos lados, esas personas hay que visibilizar, las personas de la sierra, obviamente también de Chiapas, que lograron ya que cuenten con una clínica en donde su clínica tiene ya este material médico, las mujeres más aguas en el Estado de México, que gracias a solicitudes de información y a diversos trámites que fundan en petición de información pública y entrega de información, hoy cuentan con visitas médicas temporales en jornadas de este tipo ambulatorias que van y realizan, que a pesar de ser un derecho fundamental, no lo tenían estas personas. Entonces, en eso hemos de ocuparnos. Además, como parte del plan de trabajo, estar más cercano a la gente y una vertiente es precisamente ser más receptivo, ser más incluyente del instituto, tendrá como sustento su independencia política, la de los 4 comisionados, el principio de imparcialidad técnica para fortalecer su relación con la sociedad a quien nos debemos, ya sea a través de las resoluciones que emitimos semana con semana o a través de las políticas y los programas de socialización de los derechos que tutelamos. Esto, obviamente, considerando esto, mi programa de trabajo cuenta con 3 vertientes, a la cual yo le he sumado esta precisamente, que es la defensa irreductible hasta las últimas consecuencias de la prevalencia del instituto. No se trata de la defensa de nuestro cargo como comisionadas y comisionado. Se trata de la tutela de los derechos, instrumentos o instituciones que garanticen de manera imparcial, autónoma. Tú lo has dicho, el INAI es referente a nivel mundial en por la forma en la que está concebido, está trabajando. Entonces, en esta situación, además, son 3 vertientes en los que obviamente descansará el plan de trabajo, en que ya estamos trabajando en INAI más colaborativo, en la vertiente de que todas y todos somos INAI, que la gente conozca y se apropie del propio instituto, que se apropie de los derechos, que también nos critique si estamos haciendo algo mal para construir y para mejorarnos. En las adversidades como la que estamos enfrentando hoy, siempre se presentan oportunidades y entonces tenemos que resurgir para estar más cercanos y finalmente, obviamente, una vertiente tanto interna como externa que nos permita mejorar el servicio público para el cual hemos sido o hemos participado. Y en materia de protección de datos personales, seguir garantizando, cumpliendo con estos principios, cumplir estos deberes que establece la ley, como hoy iniciamos un procedimiento de investigación oficiosa por vulneración de datos personales de una periodista. Ejercer el periodismo en México es una profesión muy peligrosa, se lastima la libertad de expresión, se lastima la propia profesión y entonces obviamente hay que atender con la debida prontitud. Entonces, seguiremos trabajando en ese camino, pero anteponiendo siempre los intereses públicos sobre los intereses particulares. Muy bien, Adrián, mira, te manda aquí un saludo Diego Alfonso Acosta, que nos está siguiendo desde Ecuador. Gracias por la confianza, maestro Diego Acosta. Y bueno, hace una pregunta muy interesante que en algún momento pensaba yo entrar. Después de la pandemia y todas estas instituciones, nos hemos tenido que volcar hacia el uso más frecuente, más importante de las tecnologías, de las nuevas y de las tecnologías en general. Entonces, él quiere que nos contestes, que nos respondas sobre
si ustedes como INAI están utilizando alguna plataforma tecnológica para monitorear cómo se cumplen sus resoluciones o todos los temas que tienen que ver con el acceso a la información pública y en general para el trabajo cotidiano del instituto. La verdad es que estamos desarrollando diferentes herramientas, pero en este caso concreto y particular del cumplimiento a las resoluciones es precisamente a través de los informes que nos rinden los entes públicos. Decir que nosotros tenemos un nivel de cumplimiento de las resoluciones que dictamos cada semana, que son aproximadamente 400 resoluciones, tanto en acceso a la información como en protección de datos personales, más arriba, más arriba, perdón, del 97% de cumplimiento dentro del plazo legal. Hay algunas que obviamente están en un proceso en donde solicitan por el cúmulo de información plazo extendido para poder dar cumplimiento. Pero esa resolución la estamos haciendo nosotros, es una cuestión casuística, porque además tenemos que revisar si cumple o no cumple con lo que nosotros le ordenamos al ente público. Oye, Adrián, mira, nos están mandando desde Jalisco, de la Universidad de Guadalajara, saludos. En fin, qué bueno que la gente se conecte y tenemos interés en estos temas. Pero a mí me gustaría que nos platicaras un poco, y me gusta hacerlo cuando tenemos invitados de tu nivel, son los titulares de un órgano importante del Estado mexicano. Ahora sí, ya nos dijiste para qué sirve, ¿no? Pero ¿cómo le hace cualquier ciudadano? ¿Cómo podemos accesar, que nos digas de una manera muy rápida y sencilla, si yo quiero tener alguna información, cómo acudo, a dónde acudo, lo hago vía internet, cómo es un procedimiento ante el INAI, cuál es, ya dijiste cuánto se tarda, pero cuál es la ruta crítica para poder utilizar el servicio del INAI como ciudadano. Fíjate que es relativamente muy sencillo y sobre todo gratuito, mi estimado Elías, y a todo el público. El derecho en México se ejerce de manera anónima. Hay otros países de la región e incluso fuera de la región, de Europa o de Asia, en donde requieres tú acreditar como si fueras un proceso jurídico ordinario, laboral, mercantil, acreditar un interés legítimo, un interés jurídico. Aquí no, yo lo puedo ejercer de una manera anónima a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Yo me meto a la Plataforma Nacional de Transparencia, que por cierto es una herramienta única, es un bien del dominio público, única a nivel nacional, y puedo consultar información de los más de 8,000 sujetos obligados del territorio nacional. A través de la plataforma yo elijo si quiero preguntar a la federación y después a los sujetos obligados que vienen desplegados, o si quiero un estado, puedo preguntarle a lo mejor seleccionar Baja California, elegir el Ayuntamiento de Mexicali o el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California para hacerle una pregunta. Realizo la pregunta, me otorgan un folio único a nivel en toda la plataforma, no se repite, es un folio consecutivo. Es decir, si se está generando ahorita una solicitud de información y un segundo después se está generando una solicitud de información, no sé, en Chiapas, o una información sobre un sujeto obligado en Chiapas, a cada una se le asigna un folio diferente, único e irrepetible. Y ahí se establece precisamente el tiempo de respuesta en el cual se le otorgará la información atendiendo a la legislación correspondiente. Es decir, la plataforma está parametrizada de tal manera que yo puedo pedir en una sola ocasión la misma pregunta hasta 30 sujetos obligados diferentes. Me explico cómo funciona esto. A ver, quiero conocer cuáles son los proveedores del servicio de agua potable de diferentes instituciones. Me meto a la federación y elijo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Voy a hacer un estudio. Elijo también en el estado de Sonora a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el estado de Chiapas a la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público para conocer cómo están comprando el servicio de agua potable. Quiero saber cuánto es lo que pagan, etcétera. Entonces, me van a asignar diferentes, o sea, un folio, pero diferentes términos para, dependiendo la legislación correspondiente. Y obviamente yo reviso a través de mi correo electrónico que proporciono la información. Ahora, hay que elegir la modalidad. La modalidad puede ser electrónica, puede ser en consulta directa, puede ser en copias simples o en copias certificadas. O también que se me entregue en un medio óptico que puede ser un USB o en algún otro formato que me puedan entregar la información. Entonces, realmente el proceso es relativamente sencillo. ¿Qué pasa ante la respuesta? La respuesta puede tener varias variantes.
¿no? Vale la redundancia, diferentes variantes, perdón. Primero, que satisfaga totalmente mis intereses, una respuesta completa, impecable. Ya me voy con mi información y ya ejerzo otro derecho o realizo un trámite. Como por ejemplo, a la señora esta le hubieran entregado su expediente, solamente en copias certificadas, oiga, venga, recoja su expediente, paso a recoger mi expediente y ya ejerzo mi otro derecho, como el derecho a la salud. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, la respuesta es incompleta, es una negativa de información o es una inexistencia, que por cierto es actualmente el virus del acceso a la información, la inexistencia, porque muy seguido los sujetos obligados del orden federal, que es por quien puedo hablar, quien reviso cada día, son precisamente el alegato de la inexistencia de la información, sobre todo y muy específicamente la Administración Pública Federal, centralizada, descentralizada y paraestatal. Entonces ahí, cuando me dan la respuesta, viene precargada la respuesta para yo activar el recurso de revisión o la queja ante el instituto. Entonces, nosotros revisamos y es un proceso gratuito en donde todo lo hacemos de manera electrónica, si es que la persona, todo lo hacemos de manera electrónica, pero lo que se le entrega ya la respuesta, es decir, la parte material, esa puede tener las distintas variaciones, que como te digo, es consulta directa, entrega en modalidad electrónica, copia simple, copia certificada o en cualquier otra modalidad que la ciencia y la ley lo permita. Entonces, realmente es un ejercicio. En materia de acceso a protección de datos personales, ahí sí tienes que acreditar quién eres, porque son tus datos personales. En muchas ocasiones ha sido criterio de este instituto que, por ejemplo, Adrián Alcalá Méndez, le solicito al Infonavit cuántas semanas cotizadas tengo o registradas ante el Infonavit. Ha sido criterio de nosotros que cuando se le va a entregar la información es el momento en que tienes que acreditar tu identidad. Es decir, yo respondo, ¿sí? Y te digo, ¿sabes qué? Para entregarte la información tienes que acreditarme quién es, porque en el pasado era una práctica que para mí se me hace, y lo sigo sosteniendo, una regresión al derecho de acceso de acceso a la protección de datos personales si partimos que es un derecho humano. Le decían de entrada, una prevención, no, acredítame que eres tú. A ver, espérame, dale respuesta, ¿no? Ya cuando vaya a recoger la información o se la vayas a mandar, entonces sí que te acredite que es Adrián Alcalá el titular del dato. Si no te lo acredita, no lo entregues. Entonces han sido criterios que nosotros hemos tenido que evolucionar en beneficio del acceso a la información. Entonces realmente el procedimiento es sencillo y gratuito. Otra cosa, si hay una persona que pide información a la Secretaría de Hacienda, bajo el mismo ejemplo, del Estado de Sonora, no le gusta la respuesta, va ante el Instituto de Sonora y no le gusta la resolución, puede activar a través de la misma plataforma el recurso de alzada, una segunda instancia, que le llamamos inconformidad. Y nosotros revisamos la respuesta del órgano garante y determinamos si está pegada de derecho o no, como un tribunal de alzada. Pero también tenemos la facultad de poder atraer, si un caso es importante, relevante, bajo los criterios de la Corte, podemos atraer un caso para nuestra discusión en el pleno del instituto, porque somos precisamente Instituto Nacional. Muy bien, déjame, ya estamos en la parte final del programa, ha sido muy Sí. interesante, tengo aquí un buen número de preguntas, ha interesado mucho la participación, lo cual me agrada porque, bueno, pues estamos en el camino correcto de poder traerles a nuestro auditorio, pues, temas relevantes, temas importantes con las gentes que están, pues, al frente de estas instituciones. Paulina, dos, tres preguntas te voy a hacer rapidito. Paulina Arriaga, que te felicita, te pregunta cuáles son los límites y alcances del derecho humano de acceso a la información. Ese es cada caso. Como cualquier derecho, no son absolutos los derechos, tiene ciertos límites, pero los límites tienen que estar acreditados, justificados a través de una prueba de daño. Cuando ponga en términos generales en riesgo la vida de terceras personas, que ponga en riesgo un proceso de investigación, la verificación para el cumplimiento de leyes, ponga en riesgo la seguridad pública o la seguridad nacional, pero tienen que estar acreditados de manera específica y fehaciente. Por cierto, ahora un paréntesis. Se ha dicho en esta administración que no es necesario que exista el Instituto Nacional de Transparencia, entre otras cosas, porque las instituciones son transparentes. Eso es su misión y eso es su deber. Primero, todos transitamos por vialidades en nuestras respectivas ciudades o carreteras federales y todas tienen señalizaciones de tránsito y dicen no excedas o el límite de velocidad es 80 kilómetros, 120 kilómetros. ¿Para qué existen entonces policías de tránsito que vigilen el cumplimiento? Pero más allá, ¿para qué entonces existen mecanismos como cámaras de vigilancia que vigilen al vigilante?
tenemos que estar vigilando que se cumpla con la legislación, que se cumpla con la transparencia, que se cumplan con estos derechos. Hace poco, bueno, también este gobierno federal ha incrementado la promoción de recursos en materia de seguridad nacional. Las resoluciones del INAI, junto con los otros órganos garantes de las entidades federativas, son definitivas e inatacables para los sujetos obligados. Y solamente hay una salvedad, cuando se considere que una resolución del INAI vulnera la seguridad nacional. En esta presidencia, en esta administración, se han incrementado el número de recursos. Este caso lo resuelve, obviamente, la Suprema Corte como máximo tribunal. Hace poco, bueno, trataré de explicarlo en 30 segundos. En Mexicali se caracteriza por tener un clima muy extremoso en verano, temperaturas de más de 50 grados, sensación de más de 50 grados. Hay una demanda por consumo de energía eléctrica. Y entonces, ante ese desabasto, compramos como México, porque no estamos interconectados a la red nacional, compramos energía eléctrica de Estados Unidos. Alguien pidió a la Comisión Reguladora de Energía saber a cuáles los montos por los que se estaba comprando el kilowatt, porque al final de cuentas es un tema de mercado, a lo mejor la Comisión Federal de Electricidad, yo quiero saber a cuánto me lo vende a mí y a cuánto lo compra, ¿no? Para determinar márgenes de ganas, es una empresa. Entonces, nosotros ordenamos entregar ese contrato porque son recursos públicos. Ah, se alegó tema de seguridad nacional, ¿no? Puede decir, ¿cómo alega seguridad nacional si es un tema que tiene que ver con un interés público? ¿No? Afortunadamente, la Suprema Corte determinó que no había razones de seguridad nacional para negar esa información. Entonces, es un contrasentido porque entonces, si hubieran sido tan transparentes, hubieran entregado el contrato sin ningún pero, porque no vulnera la seguridad nacional. Hay ciertas cosas que sí tienen límites, pero esos límites deben de estar precisamente acreditados a través de una prueba de daño. Perfecto, otra pregunta ya de salida. Lucy Sosa, que es reportera en Ciudad Juárez, además de felicitarte, pregunta, de acuerdo con las quejas que se han venido interponiendo, ¿cuáles son los sujetos obligados más renuentes a rendir cuentas? Mande, perdón. ¿Cuáles son los ¿Cuáles son sujetos más los más renuentes? renuentes a rendir cuentas? De cuáles tenemos más quejas? Mira, a ver, trataré de explicarme. No significa que sean los más opacos. A nivel federal, el sujeto obligado que históricamente ha sido más preguntado es el Instituto Mexicano del Seguro Social, por la información que detenta. Detenta información de fiscalización, tiene el carácter también, obviamente, lo que tiene que ver con como institución pública de salud. Entonces, pero también tiene que ver con un tema, pero tiene que ver con el resguardo de semanas cotizadas. Entonces, es el más preguntado. No significa que sea el más opaco, pero es el más preguntado. Y por el cúmulo de trabajo, en muchas ocasiones tiene que acudir la gente aquí ante el Instituto, pero ante el Instituto Nacional a hacer valer este tipo de situaciones, ¿no? Entonces es de los más preguntados. Tampoco significa que sea el mejor portado, pero tampoco el menos portado, porque es el más preguntado a tener la pregunta. ¿Cuáles son las instancias más renuentes? La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la COFEPRIS también son de los más recurridos, la Fiscalía General de la República, son de las instancias que más preguntas y en consecuencia que más se recurren ante el Instituto Nacional de Transparencia. Afortunadamente ya en el cumplimiento es un cumplimiento elevado, pero normalmente son las instancias de seguridad pública las más renuentes o las instancias, en este caso el Instituto Mexicano de Seguridad Social, pero es por una particularidad. Pues en términos coloquiales son los clientes más frecuentes del INAI. Exactamente. Bueno, Adrián, pues ha sido muy enriquecedora, muy interesante tu plática. Ya llegamos al final del programa. Un comentario de Rod Hernández, que te felicita desde luego, y dice que, bueno, que él ha utilizado los servicios del INAI para obtener información pública que le ha servido para promover y fortalecer juicios de amparo. O sea que aquí hay una evidencia más de que no es para nada un organismo inútil, como dicen desde el Espacio Nacional. Pues bueno, yo te agradezco mucho tu participación. Quisiera hacerte un par de preguntas así ya de salida. No obstante esta adversidad, estos exceso de trabajo que tienen, en fin, ¿cuál es el ánimo dentro del instituto con los 4 comisionados que están actualmente trabajando, con el personal
hay cansancio, hay desesperación, hay temor. ¿Cuál es el ánimo? Y por otro lado, preguntarte también, ya de salida, eh, ¿qué ves tú hacia adelante respecto a esta situación difícil del instituto, de que se resiste el Senado a nombrar cuando menos a uno o a dos comisionados más? ¿Crees que esto se va a dar rápido? En fin, con estas dos preguntas yo terminaría mi participación, que dejándote que una vez que las respondas nos des una conclusión final. Muchas gracias. Los buenos marineros no se hacen en aguas mansas, ¿no? Se Así es. hacen frente a la adversidad. ¿Cuál es el ánimo que tenemos en el instituto? Ánimo de defensa, ánimo de unión, ánimo de estar muy unidos ante lo que viene. El personal, y aprovecho el espacio y gracias por la pregunta, porque me permite reconocer a todo el personal, mujeres y hombres comprometidos con la institución, con los derechos que tutelan en las diferentes vertientes o en las diferentes áreas que trabajan. Sin ellas y sin ellos no pudiéramos estar dando la batalla. ¿Por qué? Porque ellos nos motivan también a seguir adelante. Entonces, hay un ánimo de mucha unión, de mucha solidaridad en la propia institución y sobre todo nosotros tenemos muy claro, los 4 comisionados, que no nos vamos a vencer, que no nos van a doblar y que lleguemos hasta las últimas consecuencias para defender a la institución, no defendernos a nosotros como personas en lo particular, defender a la institución. Entonces, vamos a dar la batalla hasta las últimas consecuencias, como ha sido precisamente, no, lo han hecho nuestros antecesores durante toda la historia del IFAI e INAI, al promover medios de control constitucional y como incluso lo comenté, fuimos por primera ocasión en la historia de la CIDH a precisamente hacer este reclamo. ¿Qué es lo que veo? Pues, ¿cuál es mi opinión respecto a la falta de designación? Lamentable que la Casa del Federalismo, las senadoras y los senadores no puedan llegar a un consenso para designar a personas comisionadas o comisionados en el pleno del instituto. El instituto debe funcionar con 7 personas comisionadas y comisionados. Es labor de cada institución hacer lo que le toca en el marco de las reglas. Se ha dicho que la Constitución es un acuerdo y es un acuerdo, con lo cual es un acuerdo político en donde se establece a cada uno qué le toca hacer. Hoy tú tuviste pues obviamente tienes la responsabilidad de hacerme preguntas, yo tengo la oportunidad de darte respuestas, el público de escuchar y hacer preguntas o presentar dudas. Cada quien juega nuestro rol. El rol del Senado de la República es designar a personas comisionadas o comisionados para integrar el pleno de una manera obviamente completa. El carro debe funcionar con todas los accesorios que se establecen en el manual. Y el manual dice en el artículo 6 que son 7 comisionadas y comisionados, ¿no? Así debemos de funcionar actualmente. ¿Cuál es la reflexión? Pues agradecerles. La verdad es que creo que tenemos que crear conciencia, crear participación ciudadana, estar inmersos en los asuntos públicos de este país. Y uno de los asuntos públicos de este país es precisamente la prevalencia del INAI como un instituto garante. Eliminar el INAI sería retroceder en la garantía de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales que tienen impacto en la vida democrática nacional. Hoy en día está en juego precisamente la democracia. Estamos inmersos en un proceso electoral, el más grande y más complejo de la historia política reciente de este país. La gente necesita estar informada para precisamente tomar una decisión que le impactará. Y solamente lo podemos hacer a partir de evidencia que obra precisamente en las oficinas públicas y obviamente también dar certeza de que mi dato que entrego día con día ante la Oficina del Registro Civil o ante la Secretaría de Salud del Estado o ante la Secretaría de Educación Pública esté resguardado totalmente. Lamentablemente en menos de un mes hemos visto serias vulneraciones a personas que ejercen una labor muy fundamental que es el periodismo. Entonces, al poner en riesgo su información personal, estamos comprometiendo no solamente la vida e integridad que vale mucho a esas personas y de sus familias, sino la libertad de expresión en México como pilar de la democracia. Gracias, Adrián. Pues me sumo aquí a las felicitaciones que hay de muchas de las personas que nos están siguiendo, quienes también les agradezco su confianza, que sigan conectados con nosotros, a quienes están en Facebook Live, los que quieran ver esta repetición, mañana estaremos a través de YouTube en esta grabación. Y yo termino primero felicitándote por este nombramiento, por esta entrega y pasión que tienes tú para defender a esta importante institución del Estado mexicano. Desde luego que compartimos contigo
que hay que dar la pelea en todos los frentes, y quiero que sepas tú y los comisionados que nosotros como órgano de difusión, como es Foro Jurídico, con lo que tiene su programa de Zoom, de entrevistas, la revista que se distribuye mensualmente vía digital y con todos los foros que podamos hacer, estaremos hombro con hombro en la defensa de la democracia, de la transparencia, pero fundamentalmente de lo que está más en riesgo hoy en día con estos ataques permanentes del presidente de la República, que es el Estado de Derecho mexicano. Así es que muchas gracias, vamos a seguir en esta defensa, retomando el exhorto que hacía Lorenzo Córdoba el domingo en el Zócalo. Hay que ir a votar el día de las elecciones masivamente, por quien quieran, como quieran, pero tenemos que defender al Estado mexicano. Gracias, Adrián. Gracias a todos los que nos siguieron directamente y por Facebook Live. Te felicito. Hay que seguir dando la batalla y nos vemos en una próxima edición de Foro Jurídico el próximo jueves. Felicidades a todos. Buenas noches. Muchísimas gracias. Muy bonita noche. Gracias, don Elías.